tierra sufro por causa del Señor, sé que allá en el cielo tendré mi galardón. Cristo ha prometido a los suyos redimir y pagar con gracia a quien le sea fiel. En el día del rapto yo me levantaré para estar con mi Salvador. Yo iré con él. Todos contentos, vamos a aplaudir. Y bueno, pues le damos la bienvenida a todos los hermanos que estamos aquí. Aplaudan, hermanos, que ahí hay manitas y para poder... Gloria a Jesús. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
casa de mi padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
hace 15 días hablamos sobre por qué creer en Jesucristo, la parte 1, ¿no? Y ahora vamos a concluir la parte 2, por qué creer en Jesucristo. La semana pasada, hace 15 días basamos la prédica en unos 2 versos, que está en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y decía, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces de la exposición de hace 15 días sacamos 4 conclusiones, ¿no es cierto? Y decíamos que la primera era que todos hemos sido conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y hablábamos sobre Éxodo, que dice, el mismo Dios le dice a Moisés, que yo te he conocido por tu nombre. Así dice, por tu nombre. Y a Jeremías, capítulo 1, dice que Él le conoció desde el vientre de su madre. Así dice. Y también en Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3, le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Así dice. Entonces, concluimos en que todos hemos sido conocidos por Dios. La primera conclusión. La segunda conclusión, dijimos que todos hemos sido predestinados a conocer a Jesucristo el Señor. Y habíamos leído en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La tercera conclusión, habíamos dicho que el que conoce y cree en Jesucristo debe reflejar en su vida el carácter de su Señor. Y si nosotros vamos así mismo, Efesios 4, versículos 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, por eso podemos decir que el que conoce y cree en Jesucristo debe reflejar en su vida el carácter de su Señor. Y cuarto, habíamos dicho que todos hemos sido llamados a abrir nuestro corazón a Jesús para que Él haga morada en nosotros. Filipenses capítulo 3, habíamos visto, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y habíamos dicho que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y habíamos mencionado, recuerdo que mencionamos, que la persona que está golpeando una puerta y está frente a una puerta es porque espera esa persona que está afuera de que le abran, ¿no es cierto? Porque uno no va a una puerta y golpea por gusto y se va.
Bueno, algunos lo hacen así, ¿no? Pero no, eso no es una forma de hacerlo. Sí, pero uno va y golpea porque espera que le abran. El Señor espera que tú abras esa puerta de tu corazón, porque Él quiere entrar y morar contigo, hacer morada contigo. Y bueno, la segunda parte, ¿por qué creer en Jesucristo? Entonces, habiendo puesto claro de que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo y también nos predestinó, ¿no es cierto? ¿Para qué? Habíamos dicho que el Señor nos predestinó para que le conociéramos y aceptáramos a Jesucristo en nuestro corazón. La predestinación habíamos mencionado de que no se refiere a que usted está, si usted fue predestinado a ser salvo, va a ser salvo y otros han sido predestinados a no ser salvos. No es eso. Fuimos predestinados a conocer a Jesucristo, a aceptar a Jesucristo. Pero ahí hay una decisión que hacerlo, ¿no es cierto? Porque habíamos mencionado que Dios sería injusto, que después de yo buscarle y rendirme a sus pies toda mi vida, y como yo no fui predestinado para ser salvo, yo no soy salvo de todo. Pero no, dice la palabra que Dios mandó a su Hijo para que todos sean salvos por Él. Fuimos predestinados para conocer al Señor Jesús. Sí, entonces, pero eso sí, usted tiene que dar el paso. Tiene que aceptar la invitación. Tiene que abrir la puerta que el Señor Jesús está golpeando. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. El que me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y sobre qué? Bueno, y esa es una invitación, no solamente para una persona, es una invitación para todos. Recordemos que decía Génesis 12:3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todos nosotros pertenecemos o venimos de una familia, ¿no es cierto? Entonces, en Abraham nosotros somos bendecidos y por eso hemos llegado a conocer al Señor Jesús y estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, sigamos adelante. Ahora podemos hablar sobre las consecuencias que rodearán al que acepta la invitación de Jesucristo. Pero también hay consecuencias al que no acepta. Por eso teníamos que poner en claro que la invitación es para todos. Yo les puedo decir, vengan, gócense conmigo. He comprado un bote grande y vengan, vamos a tener una cena en el nuevo bote que me he comprado. Y la invitación está dada a todos, pero usted ve si viene o no viene, si la acepta o no la acepta. Porque yo no voy a ir al oído del hermano Silverio a decirle, hermano, venga a la cena, pero no le diga a su esposa, por favor, esté solo. ¿No es cierto? Porque la invitación es para todos. Pero usted escoge el aceptarlo o no. Entonces, hay consecuencias. Hablando de esta invitación de la cena, solo me hace un ejemplo, mis hermanos, no me lo tomen en serio, es un ejemplo. Si usted viene a la cena, usted va a estar satisfecho. Habrá comido bien, se habrá divertido, pero si no llega a la cena, claro, va a comer lo que usted quiere en otro lado, pero no se va a divertir, no va a estar en coinonía con los demás. De la misma forma, hay consecuencias, ¿no es cierto? Por eso, vamos al primer verso de la Biblia. Y cuando digo el primer verso de la Biblia, no me refiero a la Biblia física. El primer verso de la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero el primer verso de la Biblia que usted debe de saber
está en Juan 3:16. El primer verso de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, aquí está hablando de un desprendimiento de algo que Dios quería mucho, en este caso de su Hijo. ¿No es cierto? Entonces, recuerden, todos han sido amados, todos han sido invitados, y aquí vemos qué hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios se desprendió de algo muy amado, su Hijo unigénito. ¿Y para qué se desprendió? Para beneficiar a otros que también amaba. En este caso, todo el mundo. Entonces, Dios tenía que dar algo a cambio de algo. Pero ¿por qué lo haría Dios? ¿Por qué quería sacrificar a su Hijo unigénito? Porque también amaba a la humanidad. Y Él tenía que hacer algo. Porque el hombre, allá en el huerto del Edén, pecó. Y tenía que haber una sustitución, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces había que haber una sustitución. ¿Para qué? Para llevar a cabo esta salvación. Había que haber una transacción. Y por eso se desprende de lo que más ama, su Hijo unigénito, por amor de todos y cada uno de nosotros. Se desprendió del único, del solo y único, unigénito, por el amor de todos, de todo el mundo, dice la palabra. Y cuando dice de tal manera, no es una palabra cualquiera, eso que dice de tal manera. No es una palabra cualquiera. Está ahí porque eso es una magnitud, es un tamaño para tratar de medir algo, para tratar de medir el amor de Dios. Pero el amor de Dios no puede ser medido con medidas humanas. Entonces está ahí porque de tal manera amó, que dio a ese unigénito, a eso lo que más amaba. Se deshizo, se desprendió por amor de todos nosotros. Y miren, y el propósito porque lo hizo fue asimismo muy grande. El propósito que lo hizo es ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el propósito. Por amor dio a su Hijo, porque el propósito que Dios tenía para con todos y cada uno de nosotros era asimismo grande, de que nosotros estemos allá en eternidad, allá con el Señor, juntos. Porque recuerda que tú estuviste en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo ya te seleccionó y te dijo:
tú caminarás de esta forma, de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y llegarás a ser de esta forma y de esta forma. Él te señaló para que tengas o para que hagas determinadas cosas. Que la palabra mismo dice en otra parte, que fueron creadas desde antes de la fundación del mundo estas cosas buenas para que andes en ellas. Así dice la palabra. Entonces, miren mis hermanos, fuimos creados. El Señor tuvo un propósito grande, ¿no es cierto?, al enviar a Jesucristo. Y este propósito era, como dije, era que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también te creó y dio a tu vida un propósito. O sea que no estás aquí para nada. No, tienes un propósito. Muy bien. En el siguiente versículo, Juan 3:17, dice: porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor proclama el plan de Dios para con el mundo. Una verdad muy grande, la cual el hombre no quiere verdaderamente comprender. ¿Y saben por qué no quiere comprender? Porque quiere que todo se lo explique. Quiere simplemente cosas automáticas. El razonamiento que está aquí no nos deja a veces creer. Porque sí, el Señor nos dio raciocinio, nos dio razonamiento, pero no para razonar en las cosas divinas, sino en las cosas que son necesarias que nosotros razonemos. Siempre yo pongo este ejemplo, sí. Por ejemplo, para matemáticas, ¿cuánto es 2 más 2? Tengo que, muy bien. ¿Cómo llego yo a aprender cuánto es 2 más 2 cuando estoy en la escuela? Y después, ¿cómo llego a saber cuál es la raíz de 2? Y cómo calculo esa raíz, o la raíz cúbica, ¿no es cierto? O el perímetro de un cuadrilátero o lo que sea. Tengo que razonar y tengo que partir de algo primero para poder llegar a la conclusión. Y ese algo, pues yo ya lo he aprendido, pero tengo que razonar para poder llegar a la respuesta en este problema. Bueno, ustedes no sé si estudiaron el álgebra de Baldor, ¿no es cierto? Allá en Ecuador se estudia el álgebra de Baldor, ¿no es cierto? El cálculo 1, el cálculo 2 y bueno, y hay problemas de razonamiento. En la escuela enseñan a los niños a razonar, ¿no es cierto? Sí, el Señor nos dio para razonar, pero las cosas que necesitan ser razonadas del mundo, no para razonar sobre las cosas divinas. Me refiero a tratar de buscar explicación, a eso me refiero. Hay personas que tratan de buscar la respuesta que por qué se dividió el Mar Rojo. Es que los vientos de acá, es que esto y que esto otro, entonces hicieron esto. Cuando la palabra dice que Dios lo dijo y Dios lo hizo. Eso es lo que dice y eso es lo más sencillo que nosotros podemos creerle a Dios. Pero a veces tratamos de buscar explicación. Y claro, nuestro razonamiento no nos deja a veces creerle al Señor. Y aquí lo dice en Romanos capítulo 1, la culpabilidad del hombre. Porque versículo 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Porque ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién podrá explicar por qué Dios hace esto o lo otro? Pero nosotros, lamentablemente, tratamos de buscar explicación en todo. Y sorpréndase, mis hermanos, sorpréndase, que aún, y yo lo digo esto, lo que voy a decir es porque yo lo he oído, los que decimos ser cristianos, también razonamos de esa manera irracional. Perdóname la interpretación. ¿Sí? Ahí tratamos, la palabra está diciendo que fue, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, está hablando de que el primer día, el segundo día, el tercer día, y dice claramente, y fue el día y la noche el primer día. Pero no se asombre que escuchar estas palabras. Cuando habla de días ahí en la Biblia se refiere a millones de años. Sorpréndase. Pero miren, por eso la palabra dice que debemos ser, a menos que te conviertas y seas como un niño, verás el reino de los cielos. Un niño todo lo cree, ¿no es cierto? Todo lo cree. Y qué hermoso es verle a un niño. Papá, ¿puedes hacer esto? Sí, papá, sí, hijito, sí, eso va a hacer. Y el niño te cree. Pero por eso, cuando no le cumples, te dice, pero papá, tú me dijiste que ibas a hacer esto. Porque Él puso la confianza en ti. El Señor quiere que seamos como niños. Así. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho que el Señor proclama el plan de Dios en Juan 3:17, pero lamentablemente nosotros, nuestro razonamiento no nos deja creerle al Señor. Y esta verdad, la verdad es que Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie se condene. Más bien el deseo de Dios es que todos se salven. Allá en Hechos capítulo 17, ¿qué es lo que dice? Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 está después de Juan, del libro de Juan. 17, 30, 31. Dice, 17, 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Jesucristo el Señor, ¿no es cierto? Y así como lo manifiesta Jesús, que Dios no envió a su Hijo para que el hombre sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él, dice el versículo 17, el que habíamos visto, ¿no es cierto? Pero el hombre sigue ciego y sordo. Sigue ciego y sordo a esta verdad. Ciego porque Dios le muestra cada día, diariamente, sus bendiciones. Diariamente usted tiene que comer, diariamente usted se levanta con salud, diariamente tiene su trabajo, diariamente coge su carro, su vehículo y va por esa calle y llega al trabajo bien, sin ningún problema. Pero ¿no consideramos nosotros que esa es una bendición? Cada día que estás con hambre y después de haber comido algo, no importa qué clase de comida haya sido, con tal que sea una comidita caliente, una sopita, un arrocito con frijolitos, dale gracias a Dios. Y enseña a tu hijo a dar gracias a Dios por ese bocado que tiene ese momento. Y tu hijo crecerá siendo
un hombre agradecido. Enséñale a tu hijo esas pequeñas, grandes cosas. Sí, por eso el hombre, como digo, ciego y no ve las bendiciones del Señor. Y sordo porque ha escuchado día a día, escucha del amor de Dios, de su plan de salvación, de la forma como puede escapar del castigo eterno, y aún así no quiere creer. Usted seguramente en la radio cristiana, no sé si usted escucha la radio cristiana. En mi caso yo lo tengo todo el día prendido, la radio cristiana. Todo el día. Me despierto, le prendo, y al acostarme, a cualquier hora que sea, le apago. No le cambio. Los domingos hay algunas prédicas y yo trato de verlas ellas. ¿No es cierto? O sea, lo que quiero decir, usted escucha constantemente del Señor. Usted escucha del plan de salvación diariamente. Y los hermanos que salen a repartir tratados, evangelizar, hablan a otras personas así. ¿No es cierto? ¿Pero qué? Aún así no quiere creer. No quiere creer, ¿no es cierto? Luego en Juan 3:18, Jesús claramente hace la diferencia entre el que cree al Hijo de Dios y el que no le cree al Hijo de Dios. Hace la diferencia. Pero también menciona las implicaciones que ello conlleva. Pero el hombre a sí mismo sigue en sus razonamientos y pensando cosas. Y como digo nuevamente, aún entre los cristianos. Ya se acerca el día de la Navidad. Usted escuchará que muchos dicen que no se debe celebrar la Navidad. Pero una verdad es que no celebramos es al niño pequeño, porque no es pequeño, nunca más. Lo que se celebra es la venida de Dios mismo al mundo para salvar al hombre. No importa qué día que sea. Y de hecho usted solamente piense que no fue un día de invierno. No fue un día de invierno. Porque la misma palabra lo dice. No dice que no fue un día de invierno. Pero por eso tiene que leer la palabra. Ahí en Lucas dice que los pastores estaban en el campo cuidando las ovejas. En el invierno ellos tenían a las ovejas en sus corrales y no salían por lo menos 2-3 meses. Entonces, si estaban en el campo las ovejas es porque no era invierno. No necesita usted que alguien le diga una y otra. Lea la palabra y usted se va a dar cuenta. El Señor abrirá su mente y podrá decir, sí, esto es verdad, Señor. Entonces, miren, Jesús claramente, como digo, dice, hace la diferencia entre el que cree en el Hijo de Dios y el que no lo cree. Y como digo, no solamente hace la diferencia, sino las implicaciones que ello conlleva. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mire, mi hermano, cuando usted vaya a evangelizar a alguien, dígale la verdad completa. Dígale la verdad completa. Yo siempre digo esto. Yo hace unos 18 años más o menos, yo tenía una pareja que eran mis amigos, unos ancianos. Siempre los visitaba. De hecho, me llamaban para que les corte la grama. Yo no les cobraba, por supuesto. Pero me daban una buena cena. Él ya falleció. Pero yo siempre le mencionaba de la palabra.
Entonces un día le dije, Walter, mira lo que dice la palabra. Y le leí Juan 3:16 y los siguientes. Porque él siempre cuando le hablaba, él se echaba a reír. Entonces yo le leí. Bueno, yo le dije solamente de memoria. Y me dice, ¿y dónde dice eso? Pues aquí dice una palabra. Entonces cogí una Biblia en inglés y le leí. Porque era suizo. Se quedó ahí, dice, yo no lo sabía, me dice. Y después de unos, creo que de un año, en su lecho de muerte, yo le iba a visitar allá y yo le hablaba y le decía, pero ella no se reía. Yo oraba, le digo, Walter, voy a orar por ti. Ok, Carlos, ok, ora por mí. Yo no sé si él verdaderamente se salvó, pero yo le dije la verdad completa. Usted, mi hermano, diga la verdad completa, hable la verdad completa. Y de hecho, déjeme decir una cosa, mis hermanos, una verdad. Más o menos hace unos 15 días, no, hace 3 semanas, bueno, la hermana dijo, ¿quién da gracias por su trabajo? Yo doy gracias al Señor por mi trabajo porque yo puedo, no porque me pagan mucho, sino porque yo estoy ahí y hablo a las personas. Y vino un hombre y principié a hablarle. Y eso, el mensaje de la semana pasada fue parte de lo que le hablé. Y este segundo mensaje que estoy dando fue la conclusión de lo que le hablé. Esos 2 mensajes, o sea, yo utilicé como 30 minutos para hablarle a este hombre. Y de ahí me vino la idea de escribir estos mensajes para predicar aquí. Eso le prediqué a él y le dije, mira, no recuerdo el nombre de él. Mira, le digo, recuerda, le digo, mira, esto queda escrito allá en el libro de la vida. Porque llegará el día, esas palabras le dije, llegará el día cuando estarás frente al Señor. Y el Señor te dirá, ¿recuerdas ese día que ese hombre calvo, porque yo soy calvo, sí, te habló estas palabras? Y tú no le creíste. Y él te invitó a que recibas al Señor. Yo le invité. Dijo, sí, después, y no volvió. Algún rato va a volver y seguramente le voy a hablar nuevamente. Debemos de hacer eso, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Así que yo doy gracias por mi trabajo. ¿No es cierto, mi hermana? La hermana va para allá y siempre me saluda. ¿Cómo está, mi hermano? Sí, eso. Entonces miren, pero la palabra del Señor es veraz y nunca mentirá. Y como dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tal persona haya sido condenada por no creer en Jesucristo el Señor, porque no creer en Jesús es no creer en su muerte redentora. No creer en Jesús. No creer en Jesús es no creer que solamente a través de Él podemos ser salvos. No creer en Jesús es no creer en Jesús y en sus palabras. No creer en Jesús es hacerlo a Él mentiroso. Todas esas y muchas otras cosas son las implicaciones de no creer en Jesús. Pero el no creer en Jesús también trae consecuencias eternas. Consecuencias eternas. Y esto es la condenación eterna. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el versículo 19, el Señor Jesús explica el por qué la condenación. El Señor explica el por qué la condenación. Por eso es necesario que cuando usted evangelice, usted explique todo, le diga todo.
es que no, es que si no le digo, es que si le digo eso se va a asustar. Mire, mi hermano, usted no está haciendo el Señor es el que hace la obra. No, usted es un mensajero nada más. Usted es un instrumento nada más. Un instrumento nada más. Y todos los que vinieron antes de usted también han sido instrumentos nada más. Todos somos instrumentos. Miren, el Señor Jesús explica el porqué la condenación para los que no deciden creer en esta salvación. Esta salvación, aunque es gratuita, no es impositiva. No se la impone a nadie. Por supuesto, no es impositiva, más es para que todos los que quieran aceptarla. Pero el despreciarla también trae consecuencias eternas, por supuesto. No consecuencias de esto te va a pasar, pero después todo va a estar bien. Eternas. Eterno es eterno, para siempre. No hay cambio, no más. Eterno para siempre. Dios, nosotros somos, nuestras almas son eternas, nuestros cuerpos no. Nuestra alma tendrá consecuencias eternas. Entonces, el hombre ya será condenado, por supuesto. Y el Señor, por supuesto, explica esa verdad. Y esa verdad es la que todos han oído, es la verdad. Esa verdad todos la han oído. Dios te ama. Cristo vino a salvarte. A través de Jesucristo serás salvo. Camina en los caminos de Jesús. Él es el único camino al Padre. Todas esas verdades las hemos escuchado. Pero el hombre, por supuesto, no quiere creer. Pero la verdad es simple, verdaderamente. En el versículo 3:19 dice: y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Y cuando habla de la luz, Jesús se está refiriendo a Él mismo. Si no, vaya ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús está hablando de Él mismo. Jesús vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Por eso el hombre es condenado. Y ya está condenado. Ya está condenado. ¿No es cierto? Entonces, la condenación eterna, como dije, consiste en no creer que Jesús es suficiente para que el hombre sea salvo. El no creer que la muerte de Jesucristo en la cruz hizo posible el perdón de mis pecados. El no creer que Jesús llevó en la cruz del Calvario mis pecados. Esa es la condenación eterna. Y después, en Juan capítulo 3, versículos 20 y 21, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, aquí el Señor Jesús menciona las cosas que hacen las personas que no creen en Jesús. Lo que hace el que decide creer y seguir a Jesús. Mientras el primero, el que no cree en Jesús, simplemente se esconde porque no quiere que sus obras sean descubiertas. Pero el que sigue a Jesús quiere seguirle a pesar de todo, y sabe que cae, y sabe que necesita de Jesús, y viene a sus pies diariamente y dice: Señor, ayúdame, Señor, porque no puedo seguir caminando este camino, pero tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, tú eres mi protección, ayúdame, Señor. El hombre que cree en Jesucristo. Pero el que no cree, se cree autosuficiente y cree que esta palabra
está por demás. Y no lee la palabra, no le importa. No todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. Dice, muchos me dirán en ese día, pero Señor, yo estaba ahí en la primera fila, yo diezmaba, yo hacía esto. No te conozco. Y hablamos hace 15 días y cuando dijimos que Dios conoce a todos, ¿no? Pero cuando dice no te conozco, dijimos que no le conocía como un hombre hacedor del bien, pero le conocía como un hombre hacedor del mal. Dios conoce a todos, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente, Apocalipsis capítulo 20. Y con esto vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué leemos esto? Porque sí vendrá el juicio final ante el gran trono blanco, dice aquí. Y el que estará sentado ahí en el juicio será el mismo Señor Jesús. ¿Y saben qué? Este juicio es para los que murieron no conociendo a Jesús. No es para los vivos. No sé, yo le explico en un momento. Es para los muertos. Por eso dice que, y vi a los muertos grandes y pequeños, ¿no es cierto? Y digamos, el versículo 3, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Muy bien, ¿por qué no va a estar el que cree en Jesucristo en este juicio? Porque recuerdan allá en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 17, al 17, ¿qué es lo que dice? Segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, 4, versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, si no ha creído en el Señor Jesús, va a estar en el juicio ante el gran trono blanco. Pero si usted ha creído y sigue al Señor, será arrebatado. Si usted ha muerto, será resucitado. Y si está todavía, dice que se juntarán los muertos y los que serán arrebatados para recibir al Señor en las nubes. ¿No es cierto? Entonces, miren, hemos visto que hay razones más que suficientes para creer en Jesús, y todas ellas están escritas aquí en el libro de la vida, en el libro este. Miren que es importante. ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque aquí está la verdad. ¿Y saben por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Y aunque lo escribieron
hombres, pero fueron guiados por Dios. Está la mente de Dios aquí. Entonces usted quiere conocer más de Dios, del Señor. Aquí. Lea la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, habiendo entendido estas cosas que son verdaderas, también debes de entender en lo más profundo de tu corazón lo siguiente. Dios te ama. Dios te ama. Dios tomó la forma de hombre en la persona de Jesucristo para así rescatarte. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que aceptes a Jesucristo en tu corazón de una forma verdadera. Dios quiere que vivas una vida de verdadero servicio dedicada a Él. Dios quiere que seas un cristiano verdadero. Pero tal vez tú ya sepas todas estas cosas. Pero miren, una cosa es saber y otra cosa es hacerlo. Y Dios quiere que hagas, que vivas, que seas un seguidor del Señor verdadero. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Solamente Dios y tú mismo lo sabes. Padre, te glorificamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a vivir esta vida santa y agradable delante de ti. Que es en el bendito nombre de Jesucristo, Señor, que suplicamos estas cosas. Amén.